Eduardo Levi Yeyati es economista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal? Jorge Lanata te habla, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien. ¿Se puede seguir de parche en parche? Bueno, la respuesta corta es no. Quizás la pregunta más apropiada sería ¿hasta cuándo pueden seguir de parche en parche? Pero eventualmente se tiene que hacer algo. O sea, nosotros tenemos una escasez de dólares que estamos paliando, un poco anticipando los dólares del resto del año. Vos fíjate que lo que está tratando de hacer el gobierno es apurando liquidaciones que se debían dar a lo largo del año. Eso implica que por ahí nos bastan para zafar un par de meses, pero después nos queda la pregunta de cómo hacemos para llegar a fin de año. O sea que la respuesta corta es no. Y si me preguntás si llegamos a fin de año sin hacer un cambio importante en las políticas del gobierno, la verdad que no tengo la respuesta. Yo creo que va a ser muy difícil. Cecilia. Eduardo, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Ahora, el año pasado el gobierno arrancó con esta estrategia del dólar soja en septiembre-octubre, la tuvo que repetir en diciembre. Ahora, si aplica esta estrategia en abril, ¿qué dólares va a conseguir en septiembre, digamos? ¿No está poniendo el riesgo de una devaluación desordenada muy alto para después de las PASO, para ese periodo electoral que siempre es tan caliente para el dólar en Argentina? Sí, estás usando la escasa munición que tenías para el resto del año, como te decía recién, y sí, estás dejando un poco desprotegido el segundo semestre, aparte de que estás haciendo medidas que son fiscalmente onerosas, porque seguís regalando o dando barato, vendiendo barato el dólar oficial, que son las reservas del central, y las recompras a un tipo de cambio más alto, ¿sí? En este caso, no sé, 100 pesos más alto, casi 100 pesos más alto. O sea que estás perdiendo dinero y estás usando, como te decía, el stock que debería haberte alimentado el mercado durante todo el año. Es una medida un tanto desesperada y promovida por la falta de alternativas y el deseo de llegar a las PASO. A mí no me queda muy claro por qué después de las PASO esta situación sería mejor. Es decir, cuál es la urgencia de llegar a las PASO. O sea, por qué después de agosto esto se calmaría. De hecho, creo que hay un gran interrogante sobre cómo va a ser el gobierno para, si esto sigue así, instrumentar una transición al próximo gobierno, dado que los canales de comunicación con la oposición hoy no existen, no hay. Incluso a veces hay puentes rotos dentro del mismo gobierno y no hay un plan B, simplemente se han quedado sin plan B, no hay fuentes alternativas de dólares, las multilaterales están topeadas, el Fondo Monetario a duras penas está haciendo la vista gorda para ver si llega a fin de año, cosa que dudo. Entonces realmente se abre un proceso muy incierto para el segundo semestre, si es que efectivamente llegamos a las PASO. La verdad no hay mucha ciencia. Yo desde la economía no veo una salida salvo que se produzcan cambios radicales que no se están insinuando. El gobierno también habló estos días, Sergio Massa lo dijo explícitamente en Washington con los corresponsales que estaban de los diarios nacionales allá, que habló de también subir el dólar para ciertas importaciones. ¿Eso le genera más oxígeno o es simplemente tratar de frenar la salida de dólares por la demanda de importaciones? Mira, ese es un buen punto. Está el nivel de distorsión o desarrollo de la economía que hoy una devaluación tiene un impacto bastante menor en el equilibrio del dólar, básicamente porque ya muchos de esos insumos importados están siendo racionados por el gobierno. Entonces, ya no es más el precio el que reduce las importaciones, sino que es el mismo Ministerio de Producción a través de sus restricciones pararancelarias y después el Banco Central autorizando o no la compra de esos dólares previamente autorizados por el Ministerio. Entonces, no es mucho más lo que se puede llegar a sumar. Lo que sí es cierto es que si se eleva el tipo de cambio, hay algunas importaciones que no son esenciales para la producción, que podrían llegar a reducirse y ahorrar marginalmente algunos dólares. También es cierto que al cerrar la importación, ya sea por precio o por estas regulaciones que impone el Ministerio y el Banco Central, el costo de esto es menor actividad. Y entonces, finalmente estamos en una situación donde tenemos que negociar o elegir entre
una mayor devaluación y mayor inflación o una contracción aún mayor. Ya este año el producto va a caer. La pregunta es ¿cuánto? Y yo creo que va a terminar siendo la variable residual, la variable de ajuste del producto, y que en el segundo semestre la economía va a contraer más. Jessica. Sí, ¿qué tal, Eduardo? Jessica Bossi soy. Vos estás colaborando con el radicalismo, con Juntos por el Cambio, y no sé cómo será armar un plan económico cuando hay tantas incógnitas ahora en el camino, y te escuché decir, bueno, lo dijiste también hace un ratito, que la transición, si está mal manejada, puede haber una crisis financiera. ¿Cómo es armar hay un plan definido? ¿Ya saben claramente si ganan, para dónde hay que ir y qué es lo que hay que hacer primero, o es como noticia en desarrollo? Es decir, hay que ver qué está pasando en el minuto a minuto y recién después se va a poder decidir cuál es el plan de acción. Mira, es una pregunta compleja. Hace 3 meses yo te podría haber dicho, si la situación se desmejora, pero gradualmente y un poco, tenemos alguna idea de qué es lo que tenemos que hacer, más allá de que los objetivos están claros, que es balancear las cuentas públicas, ajustar los precios relativos, tener un plan antiinflacionario. Pero esos son los títulos. ¿Cómo hacerlo? Tenemos idea de hacerlo en este contexto, pero este contexto está cambiando y no está muy claro, para nada claro, que este sea el mismo contexto que vamos a heredar, supuestamente, si ganamos las elecciones a fin de año. Entonces, la verdad es que hay un plan para este contexto y luego hay otro, estamos obviamente pensando y elaborando, pensando en la contingencia de una situación que sea cualitativamente distinta, ¿sí? Y acá es muy difícil de imaginar, porque va a ser, si se produce un estrés financiero, no va a ser de la misma naturaleza que en el año 2001, porque aquel estaba básicamente basado en un sistema bancario dolarizado, una corrida contra depósitos en dólares, etcétera, corralito. Nada de eso hoy es posible porque esa dolarización bancaria no se produjo. Pero ¿cómo sería un escenario en donde el control de los precios y del dólar se desmadrara? Es muy difícil de imaginar. Imagínate entonces qué tan difícil es pensar un plan en ese contexto. Así que, como te digo, hay un plan que se está desarrollando y sobre el cual estamos discutiendo, que imagino una situación no muy distinta a la actual. La situación de estrés financiero desatado recién la estamos empezando a elaborar en base a un shock que no preveíamos el año pasado, que es el shock que tuvo el sector agropecuario, que claramente superó en negativo las expectativas. Así que te diría que hay un plan en desarrollo, y un plan que está bastante maduro, y un plan en desarrollo en función de cómo evoluciona la situación actual. Marina. Eduardo, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Quiero retomar esta idea del plan sobre el que se está trabajando y te pregunto si lo definirías como un plan de estabilización y si por ende supone una devaluación más menos brusca, para entender un poco cuál es la idea para estabilizar las cuentas macroeconómicas, si eso ya lo tienen delineado o si esperan a visualizar la herencia. En cualquier caso, siempre va a ser un plan de estabilización. Yo creo que Argentina no puede salir de esta crisis de inflación y en este caso contracción económica sin estabilizar las variables nominales. Creo que eso de hecho ya hoy es una demanda de la sociedad, lo cual no sucedía hace unos años. Esa estabilización requiere que en algún momento converjamos hacia la unificación cambiaria. Hoy tenemos 2 tipos de cambio. Uno está en 200 y pico y el otro está en 400 y pico. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio oficial? Bueno, la idea es que ese tipo de cambio oficial, que hoy está claramente rezagado, porque no tenemos reservas, aun cuando tenemos represión financiera y controles, o sea, está claramente rezagado desde el punto de vista del ahorro y del mercado financiero. Ese tipo de cambio, ese valor oficial tiene que ser corregido de manera de que eventualmente se unifique. Entonces, sí, necesariamente va a haber una corrección cambiaria que el mismo gobierno acepta, pero no sabe cómo hacer hoy, porque una corrección cambiaria sin ningún plan detrás, que implique un balance fiscal, reformas, alguna política de ingresos, sería terrible. Entonces no creo que el gobierno lo pueda hacer. Realmente no tiene tiempo, ni convicción, ni siquiera cohesión interna. Entonces algo de eso seguramente va a haber, pero con eso solo no vas a ningún lado. O sea, el plan de estabilización incluye un balance fiscal, incluye una política monetaria antiinflacionaria, incluye política de ingresos, incluye la reapertura de los mercados financieros. Si nosotros no tenemos acceso al financiamiento, ese plan
tiene patas cortas, e incluye también una serie de reformas previsional, laboral, tributaria, que garanticen que la estabilización dure más que un año. Entonces, es bastante más complejo que simplemente pensar en la corrección cambiaria. Eduardo, y la verdad es que plan de estabilización, dicho así, cualquiera adhiere a esa idea, discriminado claramente es una devaluación, implica una devaluación y inicialmente va a tener también un salto de la inflación, digamos, la inflación en un principio en esos procesos siempre es más alta. ¿Hay consenso? ¿Ustedes encuentran consenso los técnicos, digo, en los referentes políticos de Juntos de explicarle eso a la sociedad, de dejarle en claro a todo el mundo que los primeros meses de un próximo gobierno que aplique estas medidas van a ser, en términos macroeconómicos, más duros que lo que son estos? Mira, lo de duros depende de cuándo lo mires, porque la idea es que la inflación baje dramáticamente durante el primer año. Y la reducción de la inflación implica, aún manteniendo la misma pauta de ajuste salarial, un mayor ingreso real, porque la inflación te come entre ajustes. Eso se sabe muy bien, lo sabe cualquiera que... Sí, pero probablemente unos salario. primeros 3 meses más altos. Me refiero a un periodo así, muy corto, ¿no? De tener en claro Por eso que es fundamental tener una política de ingresos que limite y eventualmente elimine el impacto de inmediato que tengan los ajustes variables nominales. O sea, necesitas proteger hoy salarios que están, en términos históricos, salarios y jubilaciones que están rezagados. Exacto. Entonces es fundamental tener eso como mecanismo de contención de los efectos. Ahora, la idea de que lo único que tenemos por delante es una serie de esfuerzos fiscales donde la gente va a sufrir, eso creo que es equivocado. Hoy tenemos ajustes que se dan por la puerta trasera, los salarios siguen cayendo, tenemos un nivel de incertidumbre nominal, ver empleo que se está precarizando y creo que en muchos casos perdiendo. Tenemos que comparar con cuál sería la situación si no hiciéramos nada, primero. Pero aparte, Argentina es un país que hoy, si hiciéramos 2 o 3 cosas bien, deberíamos tener un nivel de ingresos 20-25% superior al que tenemos. Entonces, basta con estabilizar un poco la economía para que, ya no digo crezcamos, para que converjamos a ese nivel de ingreso potencial que hoy nos estamos perdiendo. O sea, las posibilidades de crecer rápidamente, simplemente rebotando de esta situación en la que hemos perdido tantas oportunidades, esa posibilidad es inmediata, es muy rápida. Crecer lleva más tiempo, pero solo recuperar lo perdido debería darse ya rápidamente en el primer año. Entonces, yo no enfatizaría tanto el costo terrible del ajuste, porque ese ajuste es básicamente la puerta para recuperar lo perdido. Hablábamos antes de la inflación. Supongamos que este año llegamos a tener un 120% aproximadamente, quizá un poco más. Suponiendo que al gobierno de la oposición le salga todo bien, cosa que ya es un ejercicio de fe importante, pero suponiendo que esto sea así, ¿a cuánto podría bajarse la inflación en el primer año? Es una buena pregunta. Nosotros tenemos el plan calibrado precisamente con objetivo de inflación a fin de año. Depende de dónde partas, pero nuestro objetivo es que la inflación esté entre 2 y 3% mensual a fin de año, en el último trimestre. Creo que eso, y obviamente menor al año siguiente. Entonces, se podría bajar, como te decía, dramáticamente, porque mucha de esta inercia es una retroalimentación de malas políticas en un contexto donde nadie te pone un ancla. Entonces, yo creo que es relativamente fácil. A ver, si hacemos todas las cosas que mencioné antes simultáneamente, es relativamente fácil reducir la inflación a niveles que siguen siendo altos, porque 2-3% de inflación es de las más altas del mundo, diría, pero ya mucho más manejables y con un horizonte de declinación hacia el año siguiente. O sea que yo lo pondría en ese rango, asumiendo que la situación no se desmadra. Si entramos en una crisis terminal, en un colapso, anticipar pronósticos es bastante más complicado. Claro, pero si esto se mantiene así, como vos decías, 120, o sea, si se mantiene así un poco peor, sí, yo creo que la bajamos a niveles más razonables, menos asustadores a fin de año, si tenemos todas estas piezas que mencioné antes sobre la mesa. A la mitad sería, perdón. 40%. Menos de la mitad. Claro. Porque vos vas a llegar con una inflación del 7, Eduardo. 8%. Claro.
40% a partir de, digamos, a partir de los números de noviembre, diciembre, está diciendo, digamos, que estés en ese nivel hacia adelante, proyectándolo hacia adelante, cuando arranques una línea del 2-3%. ¿O no? Exacto, estoy diciendo que va a ser una inflación de 30% aproximadamente o menos en el último trimestre. Estoy hablando de apuntar a una inflación mensual en los últimos 3 meses de 2024 que esté entre 2 y 3%. Por ahí está menos, pero ya esa reducción al 2-3% implica bajarla a menos de la mitad. Hoy la tenemos en 7%. Perdón, Eduardo, a mí no me queda claro el cómo, porque el objetivo del 3% me parece que, bueno, en un punto es el mismo que se puso el ministro Massa para abril y ya sabemos cómo resultó. La pregunta es, ¿por qué bajaría en el último trimestre del año próximo al 3% la inflación? ¿Haciendo qué? Además de las correcciones, vamos a decir, de política monetaria y cambiaria. ¿Haciendo qué? Bueno, para empezar, le retirarías alguno de los motores de la inflación. La expectativa de devaluación futura, que es algo que está alimentando la inflación. La brecha, que se mantiene muy alta y sigue subiendo y que cada vez más impacta. Como no impactaba hace 4 o 5 años, hoy impacta directamente sobre la inflación porque muchos importadores que no pueden acceder a los dólares tienen que mirar el tipo de cambio paralelo para ponerle un precio a sus ventas futuras. Tenemos un déficit fiscal que sigue sin contenerse y que de alguna forma implica que el Banco Central va a tener que emitir para pagar parte de ese déficit, o sea que es más emisión. Tenemos un gobierno que es incapaz de dar señales, o sea, más allá de lo que dijo Massa, una promesa que tuvo bastante baja credibilidad, lo cierto es que hoy el ministro de Economía no maneja toda la botonera del gobierno. Fíjate lo que pasó en la negociación con el fondo, con la moratoria, que había sido descartada por el ministro de Economía, pero de pronto apareció de la noche a la mañana. Entonces hay una serie de cuestiones que vamos a ir desplazando que son motores de la inflación. Y aparte, fundamentalmente vas a tener un plan que de alguna forma, ya sea a través de políticas de ingreso, como de política monetaria o la promesa de un balance fiscal, van creando anclas que no son individualmente muy poderosas, porque lamentablemente los fracasos han limado la credibilidad de esas anclas. Pero al poner todas juntas a la vez, de alguna forma ayudás a detener la inercia de este barco, que es la inflación, este barco tan grande, tan pesado. Ahora, vos me decís, ¿eso es infalible? No. ¿Es claro, es fácil llegar a ese lugar? No, para nada. Si fuera tan fácil, no haríamos un plan tan complejo y tan difícil de explicar como el que te estoy tratando de comentar. Pero se puede hacer, técnicamente se puede hacer, y hay vocación política de bajar la inflación y hay una demanda social para entrar en ese proceso, aunque nos cueste un poco. Yo creo que hoy sí, a diferencia de otros años. Hoy la inflación, la gente se da cuenta que la inflación ya no es más el costo del crecimiento como se vendía en los 2000. Hoy la inflación es una enfermedad y hay que atacarla. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones para hacerlo. Gracias por la comunicación, Eduardo Levi Yeyati, quien hablaba.